Bienvenidos de nuevo. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí en este espacio dedicado a desentrañar las historias más apasionantes y los rumores más jugosos del universo del entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que estoy absolutamente seguro va a hacer que los corazones de muchos laten a un ritmo frenético, y que los susurros y las especulaciones que llevan años flotando en el aire vuelvan a estar en el centro absoluto de la atención. Porque hoy la pregunta que nos hacemos, la pregunta que resuena con una fuerza arrolladora en cada rincón de las redes sociales, en cada foro de fans y en cada conversación animada, es: ¿Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo? ¿Será verdad que la magia de Erkenzicus ha resurgido en la vida real? Prepárense, porque vamos a desgranar absolutamente todo lo que sabemos, todo lo que se rumorea y, por supuesto, todo lo que nos gustaría inmensamente creer. Y antes de que nos lancemos de lleno a indagar en esta historia que nos tiene a todos en vilo, quiero pedirles algo muy importante: si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse con todas sus fuerzas. No se queden fuera de esta increíble comunidad. Y para que no se les escape ni una sola de nuestras dosis diarias de noticias, análisis y curiosidades del fascinante mundo del espectáculo, asegúrense de activar esa campanita de notificaciones. Así sabrán al instante cuando subimos contenido nuevo. Desde el momento en que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir irrumpió en nuestras pantallas, allá por la inolvidable serie Erkenzicus, la conexión entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que resultaba imposible ignorarla. Era uno de esos romances televisivos que te hacen creer en el amor a primera vista, en la existencia de las almas gemelas, en esa chispa única que trasciende la ficción. Y como era de esperar, la legión de fans que se enamoró perdidamente de ellos en la pantalla, no tardó ni un segundo en empezar a soñar con la posibilidad de que esa magia tan real que veíamos en la ficción, pudiera de alguna manera trasladarse y florecer en la vida real. En aquel entonces, los rumores de un romance entre Can y Demet estuvieron más intensos y generalizados que nunca. Las redes sociales se inundaron de análisis de cada interacción pública, de cada fotografía compartida, de cada mirada cómplice que parecía gritar mucho más de lo que cualquier palabra pudiera expresar. Se convirtieron, sin duda, en la pareja soñada por una inmensa mayoría. Sin embargo, el tiempo, ese gran escultor de destinos, pasó. Cada uno de ellos tomó su propio camino, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y aunque siempre mantuvieron, al menos públicamente, una relación de respeto mutuo y una amistad cordial, la ilusión de verlos juntos de nuevo, poco a poco parecía haberse diluido, como un sueño lejano, en el vasto océano de las especulaciones del pasado. Pero, ¿qué ha sucedido recientemente para que esta pregunta, que parecía haber quedado guardada en el baúl de los recuerdos, vuelva a tomar una fuerza arrolladora y a encender tantas pasiones? En las últimas semanas y meses, hemos sido testigos de una serie de sutiles indicios, de pequeños gestos, de coincidencias aparentemente inocentes, que han logrado reavivar con una intensidad renovada la chispa de la esperanza entre los seguidores más fieles y observadores. Para empezar, y este es quizás uno de los puntos más comentados, se han reportado avistamientos de ambos, por separado pero en fechas muy cercanas, en la misma ciudad, la vibrante y siempre activa Estambul. Ahora bien, podríamos pensar que esto por sí solo no es más que una simple y pura coincidencia, ¿verdad? Ambos son actores turcos de renombre internacional, con carreras sumamente activas y proyectos que los llevan a moverse constantemente por todo el mundo, y especialmente por su país natal. Pero ¿qué sucede cuando sumamos a esta circunstancia otros detalles, otras pistas, que hacen que la conversación se torne infinitamente más interesante? Hemos presenciado cómo ambos han compartido, en sus respectivas plataformas de redes sociales, comentarios o publicaciones que, aunque velados y discretos, parecen hacer guiños sutiles a un pasado compartido o a un presente que, digamos, se encuentra en una sintonía particular. Por ejemplo, muchos de los fans más acérrimos han notado que, en ocasiones, han publicado contenido que guarda curiosas similitudes temáticas o estéticas. Es como si, de alguna manera misteriosa, estuvieran, sin decirlo explícitamente, vibrando en la misma frecuencia, compartiendo la misma onda. Y por supuesto, no podemos olvidar las entrevistas recientes. Si bien ninguno de los dos ha dado una confirmación rotunda y explícita de una reconciliación o de un nuevo romance, lo cierto es que ambos han sido preguntados en numerosas ocasiones sobre su relación pasada y su vínculo actual, y sus respuestas, amigos, han sido intrigantes, por decirlo de la manera más suave posible. A menudo sus respuestas vienen acompañadas de sonrisas enigmáticas, de frases que dejan la puerta abierta a la interpretación, a la imaginación más desbordada,
y con ese inconfundible toque de misterio que tanto nos gusta y que sin duda alimenta nuestras ganas de saber más. Uno de los pilares fundamentales que ha alimentado esta nueva y vorágine ola de rumores son, sin lugar a dudas, las declaraciones recientes de Can Yaman en varias entrevistas. Recientemente ha hablado con una nostalgia que se percibe a kilómetros, una nostalgia palpable y emotiva, sobre su tiempo en Erkencikus y, de forma muy especial, sobre el vínculo tan profundo y especial que llegó a compartir con de Metoz Demir. Ha llegado a confesar con una sinceridad conmovedora, que para él, aquel proyecto no fue solo un hito profesional de primer orden, sino que también tuvo una resonancia personal muy profunda e importante. Y cuando se le pregunta directamente sin rodeos sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos en algún proyecto futuro, o si existe algo más allá de la simple amistad, sus respuestas suelen ser un ejercicio de evasivas cargadas de afecto y respeto. Menciona constantemente que Demet es una colega excepcional, una artista increíblemente talentosa y que guarda un recuerdo imborrable y sumamente positivo de todo el tiempo que compartieron juntos. Y esas evasivas, queridos amigos, son precisamente el combustible que aviva nuestra imaginación y perpetúa la esperanza de que tal vez, solo tal vez, exista algo más que un simple y grato recuerdo del pasado. Por otro lado, de Metoz Demir, quien siempre ha mostrado un perfil un poco más reservado y discreto, también ha sido abordada en contadas ocasiones sobre este tema. Ella tiende a centrarse con gran profesionalidad en su carrera y en los emocionantes proyectos que tiene en marcha. Sin embargo, cuando el nombre de Can Yaman sale a relucir en una conversación, es raro que lo ignore por completo. Ha expresado en varias ocasiones su profunda gratitud por la oportunidad que tuvo de trabajar con él y ha elogiado abiertamente su profesionalismo y su dedicación. Si bien es cierto que no suele entrar en detalles íntimos sobre su vida personal, la forma en que habla de él, con un respeto genuino y un cierto cariño que se puede percibir, sugiere claramente que el vínculo que crearon durante las intensas grabaciones de Erkencikus fue sin duda alguna significativo para ambos y que al menos conservan una muy buena y sólida amistad. Ahora, ¿qué dice la gente? La respuesta es contundente: las redes sociales se han convertido en un auténtico hervidero de teorías, de especulaciones, de esperanzas y, por supuesto, de un buen debate. Por un lado, tenemos a los incondicionales del fandom Candem, esos seguidores que nunca, bajo ninguna circunstancia, dejaron de creer en la posibilidad de un romance entre ellos. Ellos están interpretando cada pequeña pista, cada detalle minúsculo, como una confirmación rotunda. Han analizado meticulosamente fotos, vídeos, incluso los matices en los tonos de voz durante las entrevistas, buscando cualquier indicio, por mínimo que sea, de que la llama que una vez brilló con tanta intensidad se haya reavivado. Crean auténticos mood boards visuales imaginando posibles escenarios, especulan sobre encuentros secretos y compartiendo mensajes llenos de esperanza y apoyo incondicional. Para ellos, cada nuevo día representa una oportunidad fresca y emocionante para que la noticia que tanto anhelan explote en todos los medios. En el otro extremo del espectro encontramos a los seguidores más escépticos. Ellos argumentan con sólidos motivos que todo este revuelo no es más que el resultado de la nostalgia colectiva de los fans por una pareja que adoraron profundamente y que, sencillamente, las coincidencias son eso, meras coincidencias. Señalan con razón que ambos se encuentran en momentos vitales muy diferentes, inmersos en proyectos individuales y, muy probablemente, en nuevas relaciones personales que desconocemos. Es una realidad innegable que la vida de un artista es por naturaleza muy pública y que los paparazzi, siempre al acecho de una buena historia, buscan constantemente nuevas exclusivas, lo que a menudo puede llevar a interpretaciones exageradas de encuentros casuales y triviales. La industria del entretenimiento, además, es experta en el arte de generar y mantener el interés del público, y a veces, los rumores no son más que una estrategia perfectamente calculada para mantener a la audiencia enganchada y expectante. Sin embargo, también existe un tercer grupo, quizás el más sensato y paciente de todos, que prefiere, ante todo, esperar a tener pruebas concretas y verificables antes de emitir cualquier juicio o conclusión. Ellos disfrutan enormemente del juego de la especulación, de la intriga que rodea a estas historias, pero sin dar nada por hecho hasta que no haya una confirmación oficial y contundente. Disfrutan del ejercicio mental de imaginar el «qué pasaría si», pero sin dejarse atrapar por la fantasía. Y es precisamente para este grupo y para todos aquellos que, como nosotros, disfrutan de desentrañar los misterios y de analizar las historias con un toque de análisis crítico, que nos dedicamos a desgranar estas apasionantes narrativas. Analicemos un poco más a fondo algunos de esos indicios que han resurgido con tanta fuerza últimamente.
Recientemente se han detectado comentarios en publicaciones de ambos perfiles en redes sociales, aparentemente realizados por cuentas que, si bien no son las oficiales de Khan y de Met, sí que podrían estar vinculadas de alguna manera, quizás a sus círculos cercanos o a sus equipos. O hemos visto fotografías de personas cercanas a ellos que, curiosamente, coinciden en los mismos lugares y en fechas muy próximas. Incluso hay quienes se han dedicado a analizar con lupa el uso de emojis específicos en sus respuestas o comentarios, buscando patrones, buscando significados ocultos. Es la magia innegable de la era digital, donde cada interacción, por mínima, fugaz o aparentemente insignificante que sea, puede ser analizada hasta el último detalle y, a menudo, magnificada hasta convertirse en una noticia de gran calado. Es fundamental recordar que en el vertiginoso mundo de la fama y la celebridad, la línea que separa la vida pública de la vida privada puede ser extraordinariamente difusa y permeable. Los actores, por naturaleza, a menudo se ven obligados a mantener un cierto grado de privacidad en sus vidas personales, mientras que, al mismo tiempo, su vida entera está constantemente bajo el microscopio del escrutinio público y mediático. Por lo tanto, cualquier intento de obtener una confirmación oficial de su parte podría tardar, o incluso podría no ocurrir nunca, si ambos deciden, de forma consensuada, mantener su relación, si es que existe, en un plano mucho más personal e íntimo, lejos del ojo público. Pero, ¿qué significaría realmente para la carrera profesional de ambos si se confirmara, de una vez por todas, una reconciliación sentimental? Sin duda alguna, sería un acontecimiento de proporciones mediáticas mayúsculas. Sus miles y miles de fans estarían eufóricos, celebrando la noticia con una alegría desbordante. Y es muy probable que casi de inmediato se reabriera con una fuerza renovada el debate sobre la posibilidad de una secuela de Erkenzicus, o, incluso más emocionante, de un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo completamente nuevo protagonizado por ellos. Imaginen por un momento la expectación masiva que generaría una nueva serie o película encabezada por Can Yaman y Demet Özdemir. El éxito estaría prácticamente garantizado antes incluso de que se rodara la primera escena. Sería la oportunidad de revivir con una intensidad aún mayor la magia que nos conquistó en Erkenzicus, pero ahora, con la madurez profesional y la experiencia acumulada que ambos han adquirido en sus exitosas carreras individuales. Por ahora, debemos ser honestos y reconocer que no tenemos una confirmación oficial de ninguna índole. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han emitido comunicados públicos, ni han subido a sus redes sociales un mensaje rotundo diciendo sí, estamos juntos de nuevo, o, en su defecto, no somos solo amigos. Y es precisamente esa ausencia de confirmación, esa ambigüedad calculada, la que mantiene viva y palpitante la llama de la especulación y, sobre todo, la esperanza para una gran parte de su audiencia. Es el arte magistral de dejar que el público imagine, que sueñe despierto con un final feliz para sus personajes favoritos y quizás, por extensión, para ellos mismos. Así que, ante esta situación, ¿qué debemos hacer? La respuesta más saludable y disfrutable es, disfrutar del proceso. Disfrutar de la intriga que rodea estas historias, de la especulación sana y entretenida, de esas pequeñas pistas que para los observadores más agudos y dedicados, pueden convertirse en señales inconfundibles. Pero también debemos ser plenamente conscientes de que al final del día, son ellos quienes tienen el control absoluto de su propia narrativa y de la información que deciden compartir. Si en algún momento deciden compartir su vida privada con el mundo, lo harán cuando y como quieran, y nosotros estaremos aquí para celebrarlo. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus extraordinarios trabajos individuales, que son, sin lugar a dudas, excelentes, y de la química innegable que a todas luces demostraron en su momento en la pantalla. En resumen, la pregunta de si Can Yaman y Demet Özdemir están juntos de nuevo sigue completamente abierta, flotando en el aire como una promesa de misterio. Los rumores se han intensificado de manera notable recientemente, impulsados por una serie de avistamientos, comentarios y declaraciones que, si bien es cierto que no son concluyentes, sí que alimentan la esperanza y la ilusión de muchísimos fans. La química que exhibieron en Erkenzicus fue tan extraordinariamente poderosa y magnética que la idea de que puedan haber reavivado su relación, ya sea sentimental o de una profunda amistad profesional, sigue siendo una fantasía increíblemente atractiva y deseable para una gran parte de su fiel audiencia. Lo que sí es absolutamente seguro es que la conexión que se forjó entre ellos, ya sea de naturaleza romántica o de una profunda y sólida amistad profesional, dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en los corazones de sus seguidores. ¿Y a ustedes, mis queridos seguidores, qué les parece toda esta situación? ¿Creen que hay algo de verdad en estos persistentes rumores?
Les gustaría de verdad verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o al menos, en un nuevo e ilusionante proyecto cinematográfico o televisivo. Asterisco nos encantaría, de verdad, saber su opinión más sincera. Déjenos sus comentarios aquí abajo, cuéntenos sus teorías más elaboradas, explíquennos qué les hizo pensar que esta posibilidad, tan anhelada por muchos, podría ser real. Si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido intrigante, entretenido y sobre todo, les ha generado debate, no olviden, por favor, darle a ese botón de me gusta con toda su energía. Compartan este vídeo sin dudarlo con todos sus amigos y seguidores que también sean fans incondicionales de Can Yaman y de Method the Mir, para que la conversación siga creciendo y se expanda aún más. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente comunidad y activen esa campanita de notificaciones para estar siempre al día con las últimas noticias, los análisis más profundos y las curiosidades más fascinantes del apasionante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos hoy en esta aventura. Ha sido un placer absoluto compartir este análisis con ustedes. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de las historias que nos cautivan. Hasta pronto.